Saludos mi gente, espero que se encuentren todos bien, bendiciones a todos, gracias por sintonizar este video. Eh, Mi nombre es Luis Negrón, como muchos ya saben, y los que no, un placer, una bendición que puedan estar aquí. Y nada, comenzamos con el tema de hoy. Dios puso en mi corazón hablar de lo que es la autoexaminación, y pues es algo que a veces nos choca un poco porque se trata de un tema bien personal, bien individual, de nosotros con nosotros a través de la palabra. Y pues la autoexaminación debe ser algo diario, debe ser una tarea que hagamos todo el tiempo. Y pues la realidad, digo que es un poco, o sea, nos trastoca un poco porque siempre autoexaminarnos eh, es un poco difícil en el sentido de que pues nos toca aceptar nuestras debilidades y trabajar en cuanto a eso. Y muchas veces también nos toca encomendarnos a Papito Dios porque hay cosas que siempre se nos hacen difícil de trabajar y nada, a lo que vamos es que cómo sería una manera correcta de autoexaminarnos. Porque pues podríamos pensar muchas cosas, pero la forma correcta para nosotros poder autoexaminarnos es bien importante que no nos autoexaminemos en base a nuestro criterio y tampoco en base al criterio de terceras personas o otras personas. La realidad es que la autoexaminación es algo que la forma correcta de hacerlo es a través de la palabra. O sea, para nosotros autoexaminar no hay que ir a la palabra. A la palabra de Dios es la forma correcta que nosotros debemos autoexaminarnos, porque volviendo a los dos puntos anteriores, no puede ser en base a nuestro criterio, ni puede ser en base al criterio de otras personas. La realidad es que para poder autoexaminarnos de forma correcta es a través de la palabra. ¿Y por qué? Porque obviamente la palabra que está aquí en la Biblia es la palabra de Dios. Y qué mejor autoexaminarnos de una forma correcta que a través de su propia palabra. ¿Qué pasaría si tratáramos de autoexaminarnos en base a nuestro criterio? Pues, ¿qué ustedes creen que pasaría? Obviamente, vamos a tratar de siempre inclinar las cosas a nuestro favor o de amoldar las situaciones y de justificar ciertas cosas para justificar, valga la redundancia, nuestros actos o nuestras acciones. Entonces, pues va a ser un poco difícil autoexaminarlos de forma correcta porque siempre vamos a tratar de acomodar las cosas y obviamente las vamos a acomodar a favor nuestro y pues va a ser más difícil poder identificar esas debilidades o esos sitios donde debemos mejorar porque realmente no los vamos a exponer de una forma correcta. Y, y pues la forma correcta para poder autoexaminarnos es en base a la palabra, no por criterios humanos, este, no por criterios de terceras personas, no, es en base a la palabra. Y cuando hacemos eso, vamos a notar que todo se trastorna de una manera saludable, no tan solo para nosotros mismos, sino para las otras personas, y para las personas que nos rodean. Obviamente, para nosotros poder ayudar a otras personas, tenemos que primero ayudarnos a nosotros mismos. Y es algo con lo que tengo que trabajar a diario, se los digo por experiencia propia. No estoy aquí vendiendo eh, una perfección o una imagen falsa. Yo también tengo que autoexaminarme y yo también tengo que trabajar con eso diariamente y también tengo que trabajar conmigo. Lo bonito de eso es que cuando tú empiezas a trabajar contigo, las demás cosas empiezan a caer en su lugar. Cuando empezamos a autoexaminarnos en base a la palabra y a corregir esos espacios donde estamos teniendo fallas o debilidades, todo nuestro entorno
empieza a ser mucho más saludable. Eh, Autoexaminarnos básicamente en base a la palabra nos ayuda a no justificarnos o tampoco a no delegar culpa, porque muchas veces cuando lo hacemos por criterio propio, pues o nos justificamos o preferimos delegar culpa para sacarnos esa responsabilidad que nos toca a nosotros y obviamente no sentirnos tan mal con nosotros mismos, pues en vez de justificar lo que está mal hecho o nuestras acciones o delegar esas culpas, cuando nos autoexaminamos en base a la palabra, no hay manera de que podamos delegar culpa o de que podamos justificar nuestras acciones porque Dios es quien nos está examinando y ayudando a autoexaminarnos. Y obviamente sabemos que Dios no se equivoca. Y cuando hacemos esa autoexaminación en base a su palabra, pues es algo que necesariamente no nos tiene que pasar por el fuego, por decirlo así, porque no hay manera de justificar o delegar culpa, sino de asumir. Y es algo, un proceso un poco difícil, chocante, pero la realidad es la forma correcta de hacerlo. Este, obviamente hay que mantener la mirada puesta en Dios. Eso es lo más importante también siempre, porque a veces fijamos nuestra mirada en personas de carne y hueso como nosotros, y al final terminamos decepcionándonos. Y esto te lo digo también por experiencia propia, no te estoy vendiendo aquí sueños, sino te lo digo por experiencia propia, porque incluso yo mismo, estando en los caminos de Dios, tengo que autoexaminarme diariamente. Para no caer, obviamente, y con todo y eso tropiezo, ¿me entiendes? Eh, por eso digo que la mirada tiene que estar puesta en Dios, porque es a través de su fuerza, no es a través de las fuerzas de nosotros. Y a través de su palabra, Él nos va a ir corrigiendo. Este, y digo eso de que a mí me pasa, aún así autoexaminándome diariamente, tropiezo, porque somos humanos y siempre vamos a, a fallar, no vamos a ser perfectos, no va a llegar a un nivel de perfección. Por eso es que la autoexaminación debe ser diaria, porque diariamente vamos a estar cayendo en fallas o vamos a tener tentaciones que se nos van a presentar y diariamente y constantemente tenemos que estar autoexaminándonos para no caer, para no caer en ese juego, para no caer en esa dinámica de justificarnos, de delegar culpa, sino de asumir y poder trabajar con eso. Obviamente de la mano de Papito Dios y a través de su palabra, como lo he dicho desde el principio del video. Y es algo que me ha dado duro porque yo humanamente, aunque estoy en el camino y trato de hacer las cosas en base al agrado de Dios, he tenido mis momentos de vulnerabilidad donde quizás pues he querido autoexaminarme en base a mi criterio y la realidad es que cuando voy a la palabra, quizás ahí doy con la realidad y quizás tengo que hacer ajustes en la manera en cómo estaba moldando la situación o en la manera en cómo me estaba autoexaminando y es chocante para todos y por eso traigo este tema porque a veces pensamos, no, yo soy así, a mí me tienen que aceptar así o pues al que no le guste o mano, yo hice esto porque me trataron así o yo soy así porque conmigo son así. Eh, y la realidad es que caemos en ese juego de justificar el porqué de nuestros actos, el por qué tomamos ese tipo de acción o, o pegamos simplemente a delegar culpa. No, yo hice eso porque la culpa fue de él y yo reaccioné. Y la realidad es que humanamente nos puede pasar. No estoy diciendo que no, porque he estado ahí también y tengo que ser sincero y tengo que decir que sí, he caído en ese juego. Pero la realidad es que para no caer ahí es que viene este tema de la autoexaminación en base a la palabra. Y es algo bien,
bien importantes y que debemos hacer constantemente para poder mantener ese camino, seguir ese camino y no desenfocarnos. Y obviamente depender completamente de Dios y agradar a Dios, actuar en base a su agrado. Y básicamente este tema puede ser mucho más extenso, pero la realidad quise tocarlo aquí de una manera breve. En algún momento, en alguna de las colaboraciones con NFTV, estaremos abundando más sobre este tema. Básicamente este tema yo lo preparé de la mano de Papito Dios para una de las dinámicas que estuvimos haciendo en las reuniones presenciales de la encomienda. Y ahí pues obviamente se profundiza mucho más. Incluso en algunos de los podcasts cuando toquemos este tema podemos entrar más a detalle, pero quise traerlo así por encimita, obviamente tocando ciertos puntos clave para compartir esto con ustedes, porque yo sé que al igual que yo, mucha gente se encuentra con este tipo de situaciones y poder tener herramientas para manejarlo siempre es de agrado. Y también poder escuchar experiencias de otras personas pues siempre es de fortaleza y son herramientas que son súper útiles. Pero habiendo dicho eso, pues quiero leer dos versículos que van de la mano con esto que acabé de hablar aquí. Básicamente, el primer versículo es Romanos 12:2, que dice así: no se amolden a los criterios de este mundo, al contrario, déjense transformar y renueven su interior de tal manera que sepan apreciar lo que Dios quiere, es decir, lo bueno, lo que le es grato, lo perfecto. Pues ahí básicamente podemos ver que cómo podemos agradar a Dios en base a sus criterios. Tenemos que dejarnos transformar por Él, por su palabra, por lo que Él quiere con nosotros y saber apreciar lo que Dios quiere con nosotros. Y obviamente lo que Dios quiere con nosotros siempre, siempre es lo bueno, siempre es lo grato. Y siempre es tratar de llevarnos a la perfección. Y con esto no quiero decir que vamos a ser perfectos, sino que eso es lo que Dios quiere con nosotros. Entonces, habiendo dicho eso, el segundo versículo es Hebreos 4:12, que dice así: en efecto, la palabra de Dios es fuente de vida y de eficacia. Es más cortante que una espada de dos filos. Penetra hasta dividir lo que el ser humano tiene de más íntimo, hasta llegar a lo más profundo de su ser, poniendo al descubierto los más secretos pensamientos e intenciones. Está brutal este versículo porque básicamente te está diciendo que la palabra es fuente de vida. Y por eso es que debemos autoexaminarnos en base a la palabra, porque es la fuente de vida, es lo que nos va a ayudar a tener una vida saludable y a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y algo bien, bien impactante de este versículo es que dice que es más cortante que una espada de dos filos. Y en verdad es bien chocante esa parte, porque ahora mismo yo dando este mensaje a través de este video me ministra a mí mismo y puedo sentir bien fuerte que yo estoy tratando de llevar un mensaje a ustedes a través de este video y, y a la vez me ministro yo mismo porque, como dice la palabra, es una espada de dos filos. Y tanto lo que yo quiero transmitirles hacia allá, lo que corta hacia allá, corta hacia acá. Y es bien bonito poder tener esta experiencia y poder entender este, ese mensaje y poder discernir ese mensaje y sentir la presencia de Dios a través de su palabra es bien bonito y realmente sí, es una palabra, es más cortante que una espada de dos filos porque literal, a la vez que ministra para allá, ministra para acá y eso es bien bonito también, saber que la palabra de Dios, como dice el versículo, es eficacia. Definitivamente la palabra es eficaz. Y penetra y llega hasta lo más profundo. Cuando nosotros decidimos estudiar, discernir, ponerlo en manos de Papito Dios y Dios nos da ese entendimiento, esa sabiduría y, y nos enseña esas cositas que, que dejó en su palabra para nosotros y nos permite sentirlas. Y es bien bonito. La realidad es que es bien bonito.
lo que pasa en nosotros. Y pues volviendo un poco al tema y a los versículos que acabo de leer, que van bien de la mano con el tema que estamos hablando de la autoexaminación, en verdad, de eso se trata, de que cuando vamos a esos espacios y tenemos esa intimidad con Dios y logramos entender su palabra y Él nos da ese discernimiento, es bien bonito lo que podemos adquirir, las herramientas que podemos adquirir y la forma que podemos autoexaminarnos para corregir esos espacios donde tenemos debilidades. Y la realidad que yo no me dejo de sorprender y estoy más que seguro que Dios me va a seguir sorprendiendo porque la mente de nosotros es bien pequeña para las cosas tan grandes que tiene Dios con nosotros. Y lo he dicho en otros videos, jamás en la vida pensé yo poder estar sirviéndole a Papito Dios en estos tiempos y que me fuera a usar de esta manera. Y a veces me siento un poco ingrato, se puede decir la palabra, porque quién diría, ¿verdad? Que en algún momento yo iba por otros caminos y solo Dios sabía que este era el camino. Y es bien bonito poder experimentar esto y saber que aunque no ha sido fácil, porque tampoco les voy a vender que cuando uno llega a los caminos todo es color de rosa, eso es completamente falso. Si les diría eso, estaría mintiendo. Pero lo que sí yo les puedo decir es que mi vida cambió y cambió para bien y que no es lo mismo cruzar un desierto solo y sin nada que beber, nada que comer, que cruzar un desierto agarrado de la mano de Papito Dios y con el agua que quita la sed por siempre y para siempre y con la comida que nunca acaba, que es espiritual y es la palabra de Dios. Y llenarnos de su Espíritu Santo y poder dejarnos guiar por Él, te digo, no es lo mismo. No es lo mismo pasar un desierto solo que pasar un desierto agarrado de la mano de Papito Dios. Y sobre todo, con el agua que quita la sed, con el agua, con la fuente, como dice ese versículo, con la fuente de vida y las herramientas que nos da Él. Y es bien poderoso y en verdad, para no extender mucho este video, quiero ir despidiéndome de ustedes y sobre todo dándole las gracias por el apoyo que me han dado y que Dios siga ministrándonos tanto a ustedes como a mí a través de estos proyectos que está poniendo en mi camino, a través de la encomienda, de las colaboraciones que estamos haciendo con mi hermano de NSTV, con los proyectos que vienen en el camino que el Señor tiene con nosotros. Que Dios permita que podamos seguir llevando su palabra y que todo lo que salga por nuestras bocas venga de Él y sea palabra de Él y llena de su Espíritu Santo, que no sean caprichos de nosotros, sino que sea hacer su voluntad y ser de su agrado y poder ser herramienta y, y dejarnos guiar en todo momento por Él, que eso es lo primordial. Y como dice el tema de hoy, que siga autoexaminándonos y que siga corrigiendo en nosotros y dándonos fuerza en esas áreas donde tenemos debilidades que siempre tenemos que trabajar conforme a su voluntad y siempre tenemos que trabajar agarrados de Él para poder autoexaminarnos de una manera correcta y poder seguir mejorando cada día más como persona, como ser humano, como servidor de Jesucristo y que más que poder compartir esta palabra con ustedes. Nada, una vez más, gracias a Papito Dios por todo, gracias a Papito Dios por estos espacios que ha abierto en nuestro camino. Gracias a ustedes por sintonizar los videos, por su apoyo, por las cosas que nos han escrito, que en verdad es bien gratificante poder compartir con ustedes esas experiencias y saben que cualquier petición que tengan, una oración que quieran hacer, simplemente tener una conversación, saben que nos pueden contactar a través de las redes sociales como La Encomienda y por ahí va a ser un placer para nosotros servirles en lo que Dios ponga a nuestra disposición. Siempre vamos a estar ahí. Cuando veamos el mensaje nos comunicamos, hablamos, oramos y lo que podamos hacer por ustedes, que sea para gloria de Papito Dios. Y seguimos en comunicación.
vamos a estar anunciando próximamente unas reuniones que vamos a estar haciendo en algunos sitios públicos. Queremos estar visitando diferentes plazas públicas y compartir con ustedes algunos temas mucho más breves, quizás tocar algunos versículos, pero la idea es más poder interactuar con las personas, poder orar con ustedes, poder hacer esa comunidad y poder llevar la palabra de Dios a cualquier lugar que Dios nos permita llegar. Y pronto estaremos dando más información sobre todos esos proyectos que Dios está poniendo en nuestro corazón. Y una vez más, gracias a Papito Dios, gracias a ustedes. Y seguimos para adelante. Que Dios los llene de bendiciones. Saben que cuentan con nosotros siempre. Esto es La Encomienda, Luis Negrón. Y nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga. Amén.